Dirige la revista Barcelona, la revista de humor satírico que conquistó los kioscos de diarios y revistas desde su fundación en 2003. Cecilia Pando le inició un juicio por daño moral. Hablamos de la militante ultraderechista y defensora de los genocidas. Dice que de todas maneras el contenido de la revista Barcelona no se negocia. Bueno, por suerte uno de los fiscales de la Corte Suprema dijo que la revista Barcelona está amparada en el derecho a la libertad de expresión. También fue fundadora de la campaña, una de las fundadoras de la campaña Ni Una Menos, y la vemos últimamente circular por distintos foros televisivos y en los medios de comunicación hablando del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Hablamos de Ingrid Beck, periodista, directora de TEA Arte, que enseguida va a estar con nosotros y con nosotras compartiendo sus opiniones sobre la campaña por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también sobre cómo es hacer humor en la Argentina de hoy. En minutos más, en La Política por Otros Medios. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Realmente el nivel de organización popular por abajo es el que explica las sorpresas. Sí. En general los medios y la prensa no tienen ningún contacto con ese mundo por abajo, que es muy grande. Hay una camada de militancia, de organización muy grande en Venezuela. Algo que realmente no se ve desde los años 50, que es una especie de unanimidad en los medios de comunicación para propagar la posverdad, sí, para generalizar las plusmentiras, en un discurso ridículo por su grado de unilateralidad. O sea, yo creo que lo importante es tener en cuenta que cualquiera sean nuestros cuestionamientos al gobierno actual, cuando la derecha está de por medio, cuando hay un peligro de golpe de Estado, nuestro alineamiento tiene que ser nítidamente a favor de un proceso popular. Cualquiera fueran nuestras críticas a Salvador Allende, en su momento estábamos con Salvador Allende contra Pinochet. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Los Panama Papers no revelaron un casito aislado de un desliz del presidente. Lo que expusieron fue una práctica sistemática del que fue, a lo largo de los últimos 40 años, uno de los principales grupos económicos de la Argentina, el Grupo Socma, y donde el presidente Mauricio Macri es una figura prominente. Es la fuga de capitales, es el endeudamiento externo, son esas las razones, y el mundo offshore es un protagonista en esos procesos. Y eso es de lo que hablamos. Hablamos de disminuir la capacidad de intervención y actuación del Estado en la economía y de la inestabilidad económica que perjudicó cualquier proceso de desarrollo y que hace que hoy haya desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza,
precariedad laboral y desempleo. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado o el que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. Como les decía, estamos con Ingrid Beck, ella es periodista, es directora de la revista Barcelona, que hemos leído y conocido tanto. ¿Ya cuánto está cumpliendo Barcelona? ¿2003 hasta ahora? Y 15 años cumplimos, sí, ya somos señoritas. Oh, es una niña bonita. Sí, bien, sí. Qué bueno saber tanto tiempo y además como que pasó la prueba del tiempo. Pero ahora vamos a charlar más sobre eso. Bueno, estaba diciendo que ella es la directora de la revista Barcelona, también es directora de Tearte, es integrante de la campaña Ni Una Menos y dentro de ese contexto armó o diseñó el proyecto que permitió armar la primera encuesta sobre violencia machista y estuve leyendo que los datos que salieron en esa encuesta son brutales. En alguna entrevista vos decís que 10 de cada 10, o sea, prácticamente la totalidad, un 96% de las mujeres manifiestan haber sufrido acoso en ámbitos públicos y privados. ¿Cómo fue el diseño de esa encuesta y qué fue lo que te pasó cuando te encontraste con esa información, con esos datos duros? Bueno, lo primero que nos pasó fue que nos empezamos a preguntar, después de la movilización Ni Una Menos de 2015, que fue tan masiva, tan transversal y que visibilizó algo que todas conocíamos, pero que bueno, estaba ahí, que es que muere una mujer cada 30 horas en la Argentina por ser mujer, es asesinada, mejor dicho. Empezamos a pensar que no como si fuera un descubrimiento, ¿no? Pero a pensar en la necesidad de desnaturalizar las otras violencias que vivimos las mujeres. Y junto con un equipo diseñamos esta encuesta que formó parte de una campaña que se llamó Argentina cuenta la violencia machista, que la lanzamos el 3 de junio de 2016 y la presentamos el 25 de noviembre de 2016, un poco basados en otros trabajos que se habían hecho en el mundo, juntando información, consultando a distintos especialistas. Hicimos una encuesta de 186 preguntas, online, autoadministrada y con la idea de que fuera mínimamente representativa. No es un trabajo científico ni académico, sino que fue un trabajo de comunicación, ¿no? Sí. Una campaña de comunicación. No obstante, tienen como casi 60.000 encuestas, ¿no? Casi 60.000 mujeres y mujeres trans respondieron a esa encuesta, que fue muchísimo más de lo que nosotros esperábamos, con lo cual podemos hablar de que ahí hay un indicio de lo que pasa, si bien, como te decía, no es la encuesta permanente de hogares, no es algo que está probado científicamente. 60.000 mujeres hablan de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las jurisdicciones del país, contando casos de violencia, nos parece que puede ser un indicio de lo que pasa. Y como vos bien decías, una de las cosas más llamativas tiene que ver con que el 97% de las mujeres
dijeron que habían sufrido una situación de violencia o digamos de acoso en espacios públicos o privados, que es una situación de violencia claramente. Es decir, 9,7 cada 10, 10 de cada 10. ¿Qué pasa con esto? Que es una hipótesis que manejábamos, que es que a todas las mujeres alguna vez nos pasó una o más veces alguna situación de estas, pero verlo en números es un poco más fuerte, ¿no? Ver el mapa de la Argentina todo pintado del mismo color es más fuerte. Sí, por lo menos pone blanco sobre negro un tema que no era considerado violencia por mucho tiempo. Lo que me preocupa de eso es cuánto del tema del acoso se proyecta por fuera de los centros urbanos. Vos decís cuán naturalizado está Sí, o sea que quizás en los centros urbanos, que hay más información, hay más acceso a mayor cantidad de fuentes de información y espacio de debate, quizás es más fácil ir instalando el tema del acoso que de golpe hacerlo en otras ciudades de las provincias del país o de la provincia de Buenos Aires que tienen menos acceso a variedad de fuentes. Bueno, pero a mí me parece que eso atraviesa todos los tipos de violencia, que no es una cuestión que tiene que ver solamente con el acoso. Digamos, hay mujeres, y eso también lo vimos en la encuesta y en casos que vemos todos los días, hay mujeres que no saben que si el marido tiene relaciones con ella de manera violenta y sin su consentimiento, eso es una violación, ¿no? Y eso estamos hablando de violencia sexual. Entonces, claro, me parece que la cuestión de la desinformación y el estado ausente en los lugares donde no hay estos centros urbanos, una clase media que esté impulsando algunos reclamos de ampliación de derechos, me parece que es un tema que tiene que ver en general, ¿no? Es federal completamente. La desprotección de ciertos sectores vulnerables en espacios que están lejos de los centros de información. ¿Cómo fue el pasaje de la masividad, primero la masividad que tuvo a partir de 2015, sobre todo con esa irrupción callejera de tantas mujeres, primero contra el femicidio, contra la violencia machista? ¿Cómo fue el pasaje a instalar socialmente y de manera masiva algo que existía, pero de manera solapada, que era el derecho, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, concretamente la interrupción voluntaria del embarazo? A mí me parece que cuando fue la movilización de 2015 era un tema que estaba presente, no tan arriba, también fue una decisión política, ¿no? Claro. No ponerlo tan arriba en los reclamos, pero era algo que vislumbrábamos que más temprano que tarde iba a surgir. En este actor social que es el movimiento de mujeres, que si bien tiene mucho trabajo hecho desde hace mucho tiempo en la Argentina, como vos decís, irrumpe en las calles de manera llamativa, sorprendente y poco convencional para lo que la clase política sobre todo está acostumbrada a ver, ¿no? Un movimiento tan diverso, tan poco manejable, sin jerarquía, sin dirigentes, ¿no? Sí, a mí me mata porque últimamente como que hay muchos dirigentes varones que hablan de lo importante que es la lucha de las mujeres, o sea, siempre se las arreglan para poder decir algo, es ¿no? que en nuestro nombre. También tiene que ver con la desorientación, ¿no? De, bueno, pero a ver, ¿qué hacemos con este actor social que toma las calles y que lo toma tantas veces seguidas y que no se cansa de reclamar? ¿Cómo lo agarramos? ¿Con quién hablamos para que algo? Y cuando les decís, no hay una referente, una dirigente, alguien que se pare en el escenario y diga, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora vamos a desmovilizar. Eso no existe. En ese sentido es ingobernable y está bien, tiene que ver con una manera de ejercer la política, ¿no? Y el poder. Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre cómo evolucionó, a mí me parece que se fueron instalando ciertos consensos sociales que aunque parezca mentira no estaban instalados, como que bueno, matar mujeres por ser mujeres está mal, ¿no? Que es lo más básico. Claro, que era lo básico, pero no estaba instalado. O sea, la figura del femicidio casi no se usaba en la justicia, todavía en los medios se colaban los crímenes pasionales, en lugar de hablar de los asesinatos con violencia de género, de los femicidios. O sea, hay todo un laburo ahí de cambios de circulación del sentido, me parece, sobre todo. Y me parece que eso fue como un trabajo que se dio desde arriba, por un lado en la comunicación, en los medios de comunicación, y desde abajo en la movilización social, ¿no? Y en el trabajo territorial de muchas compañeras que están militando ahí. ¿Cómo sigue ahora? O sea, permanentemente, o sea, la consigna es, nosotras ya ganamos, ya lo instalamos, el aborto ya es
una realidad. Sin embargo, no es ley, digo, o sea, se perdió en el Senado, que evidenció un montón de cosas, también la baja capacidad de formación y de comprensión del fenómeno de muchos diputados y muchos senadores que han tenido discursos y hecho planteos que parecen del precámbrico, pero de todas maneras no terminó saliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo ves vos esa agenda de lucha para adelante, teniendo en cuenta que socialmente hay otra mirada, que por más que haya una discusión, una fractura social alrededor del tema muy fuerte, me parece que ya no es lo mismo que antes? ¿Cómo ves vos que sigue esta pelea? A mí me parece que hay como distintas cuestiones. Por un lado está la batalla que se va a dar en la política, que creo que no tiene que bajar, digamos, tienen que presentar proyectos alternativos. Alguna cuestión tiene que haber para que no baje el tema de la agenda política. De la agenda pública no vamos a dejar que baje. Claro, somos muchas que estamos muy pendientes del tema y por esto que decía, bueno, ya ganamos, es un punto de partida, ya ganamos la batalla cultural. Sí, ya nadie puede hacerse mirar para otro lado en relación con los abortos clandestinos. Pasó con Ni Una Menos, que empezaron a aparecer noticias de femicidios una vez que esto se visibilizó. Está pasando también con los abortos clandestinos, con las mujeres que mueren por abortos clandestinos. No tengo números porque como es clandestino no tenemos, pero la hipótesis no es que ahora se mueren más mujeres por abortos clandestinos, es que ahora las estamos viendo y antes no las veíamos. Yo creo que eso va a ser... Antes no eran noticias. Claro, no era noticia. Y si no son noticias, vos sabés, no se ve, ¿no? Sí. No se ve. Así que creo que también ahí como que el hecho de que tantas mujeres periodistas estén participando de la campaña también permite darle otra visibilidad y la discusión hacia sus propios lugares de trabajo, como caja de resonancia, ¿no? ¿Cómo lo ves? a mí me parece importante. Suena raro que lo diga yo, que soy periodista, pero a mí me parece que si sumamos más voces que tengan... Cada vez hay menos voces, ¿no? Digámoslo. Pero bueno, de las pocas que quedan, si sumamos para replicar estos mensajes, me parece fundamental, como me parece fundamental que para Ni Una Menos hayamos participado un grupo de periodistas. Digamos, me parece que el megáfono, la capacidad de llegada que tienen algunas mujeres de los medios y algunos varones aliados de los medios es importante a la hora de convocar, a la hora de transmitir el mensaje, a la hora de hablarle a la clase política. Sí, me parece importante, no me parece menor. Y ahí vos decías, bueno, de la agenda pública no lo vamos a dejar caer el tema, y en la agenda política, ¿cómo seguiría ese debate? O sea, ¿cómo es todo ese trabajo de ir a ver diputados, senadores, diputadas, senadoras y dar toda esta discusión para reinstalarlo? O sea, ¿hay nuevos proyectos? ¿Cómo lo estás viendo vos? Mira, no sé qué otros nuevos proyectos hay, si es que los hay ahora, porque iba a haber una discusión sobre el Código Penal, el nuevo Código Penal, y lo suspendieron porque no querían discutir la despenalización del aborto. Es decir, que hay mucha gente interesada justamente en que el tema baje de la agenda, con lo cual no sé cómo se van a mover los partidos políticos en este sentido, pero sí sé que desde el Senado hay senadores y senadoras preocupados y preocupadas para que el tema no caiga y pensando alternativas para presentar proyectos distintos en el mismo sentido, pero bueno, no el mismo proyecto que no se puede volver a presentar hasta marzo del año que viene. Ingrid, te quería hacer una pregunta, a ver cómo lo pensás vos. Está la foto esa donde están las diputadas y los diputados de la sororidad todos juntos, de derecha a izquierda. Esa fue una postal de la primera victoria, digamos, de diputados, de la Cámara de Diputados, y también fue una foto resistida y criticada. ¿Cómo pensás el movimiento de mujeres en relación a los posicionamientos políticos y al hecho del contexto en el cual este debate se está dando, que es un contexto de saqueo, de retroceso, de regresión en materia de derechos y de conquistas por parte de este gobierno, que bueno, es un gobierno que precisamente no gobierna para los sectores que menos tienen, sino para los sectores más ricos, ¿no? ¿Lo ves? Hubo mucha discusión en el campo de la izquierda, creo que en parte se superó, pero esa foto la volvió a poner en debate. Hay una, para decirlo rápido, digamos, hay una sororidad pro. A mí me parece que, a ver, lo voy a mirar desde dos lugares. Para mí es imposible pensar el feminismo
sin pensar en que la igualdad de oportunidades para las mujeres y los varones tiene que ver también con la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres, es decir, hay que repartir mejor, por sintetizarlo de alguna manera, con lo cual parte de esa pregunta te la estoy contestando. Por otro lado, creo que estamos haciendo política y que en política, para ampliar algunos derechos, para conseguir algunas cuestiones, hay que mantener alianzas con las que a veces uno no está de acuerdo o con gente con la que no coincidís 100%, y que, bueno, son útiles en momentos distintos, ¿no? Para distintas cuestiones. La legalización del aborto me parece que es un eje fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres, que sin eso no hay igualdad de oportunidades de ninguna clase, si no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, y si para lograr ese objetivo hay que aliarse con otras mujeres o con otros varones con los que no coincidimos en la manera de ver el feminismo, bueno, entonces sí, apoyo, digamos, esas alianzas con críticas. Eso no significa que uno no pueda seguir haciendo críticas o militando en otro sentido sobre otras cuestiones. Son alianzas tácticas, exacto, en definitiva. Sí. Me acuerdo cuando se hizo la foto de las firmas, digamos, de las mujeres periodistas convocadas ahí en MU por Claudia Acuña. Parte de lo que ella decía en el momento de la firma era, bueno, ahora nos van a querer dividir, nos van a querer separar. Sin embargo, parece que el movimiento de mujeres, lejos de dividirse y separarse, aparece cada vez como más consistente. A mí me parece que es consistente y que hay críticas internas y hay... Pero eso forma parte del devenir de cualquier movimiento social. Lo que sí me parece es que lo que se demostró y se sigue demostrando es que las redes entre mujeres son muy fuertes, que las mujeres podemos trabajar juntas, que no es que todo el tiempo competimos y bueno, ya como que eso ya ni siquiera habría que desmentirlo, y que se puede, digo, la sororidad es una herramienta política muy, muy fuerte, no es fácil de pelear contra eso. Sí, en definitiva, digamos, ya hay algunos planteos que atrasan, ¿no? Por lo menos hay cuestiones que antes eran naturalizadas o que capaz te reías y ahora ya no se pueden ni decir y el que las profiere queda como en un lugar lamentable. Sí, queda en Orsay completamente, sí, de acuerdo. Además, bueno, en muchos casos ya ni lo dicen, ¿no? Aunque lo sigan pensando. A mí me parece eso importante igual, ¿no? Que aunque lo piensen, no lo digan, para mí es un paso adelante. Un avance. Sí. Estamos con Ingrid Beck, vamos un cortecito ahora y volvemos en un rato. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al WhatsApp al 156-662-5708. Nos pueden escribir por Twitter @barricadatv o a escribirnos un correo a barricadatv@gmail.com. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, y una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. El conflicto surge a raíz de que
En enero del 2016, diciembre, no nos pagaron, digamos, los salarios y ya se venía, digamos, como que la intención que tenía la patronal de hacer un desgaste con la gente y que nos vayamos y bueno. Y era salir a buscar otra cosa en la situación que estaba en el país también, o quedar a bancar acá en la fábrica. Decidí, bueno, quedarme y acá estoy, y qué sé yo. Si hay un problema con un compañero, vamos todos para ahí y tratamos de solucionarlo entre todos. Creo que en eso básicamente hubo un cambio. No hay otra salida, o buscás otro trabajo o das la lucha y bueno, nosotros dimos la lucha. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Social. La declaración en la Constitución dice que tengo derecho a valer más. Sobre el paraguay no la quieren soltar. Está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no roban bajo el nombre, pero uy, 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 uy. Seguimos con Ingrid Beck en La Política por Otros Medios, este programa de entrevistas en profundidad de Barricada TV, canal que funciona en la fábrica recuperada IMPA, ubicada en el barrio porteño de Almagro, y que ustedes se pueden acercar a conocer si nos escriben al 156-662-5708 o nos mandan un correo electrónico a barricadatv@gmail.com o nos siguen en Twitter en @barricadatv. Estamos con Ingrid Beck y me gustaría que charláramos un poco, bueno, recién en el corte estábamos hablando de la situación que está atravesando Barcelona, pero antes de eso te quería preguntar, desde ese momento en el cual ustedes se imaginaron, bueno, yo te voy a contar algo, en ese momento estaba dando clases, era el post-2001, ¿no? Los primeros años después de 2001, los ejercicios que hacíamos de comunicación alternativa, los alumnos y las alumnas, siempre muchas veces aparecía Revista Barcelona, como una de las experiencias, o sea, fue un boom, ni bien la revista empezó a circular.
Y te quería preguntar de un contexto completamente diferente, el de 2003, 2004, el primer momento, respecto del actual. ¿Qué cambió para pensar la política satíricamente y el humor de ese momento a este? Y si hay algo que Barcelona, digamos, a mí siempre me impactó en el buen sentido, es que siempre ustedes jugaron a correr la frontera de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, me parece que se jugaba con el sentido común dominante para ponerlo en evidencia. Sí. Y eso a veces hacía que algunos títulos generaran muchísima polémica. ¿Qué lugar hay ahora para ese humor en relación al lugar que había en 2003? Bueno, se cruzan un montón de cuestiones, ¿no? Para pensar en lo que pasó en 15 años. Por un lado, cuando nosotros empezamos, no había todavía discusión social sobre el papel de los medios de comunicación, casi, ¿no? Nosotros empezamos haciendo una revista que de alguna manera mostraba la cocina de las operaciones políticas, de las omisiones, de los errores, de las equivocaciones, del periodismo sin chequear, ¿no? Todo eso que hoy es absolutamente corriente. O sea, hoy te estás adelantando otra de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Porque en este momento de fake news, posverdad, o sea, es como la misma realidad compite con Barcelona, ¿no? Exacto, de hecho nosotros tenemos un hashtag que es Así no hay Barcelona que aguante, que tiene que ver con las noticias que se publican en los medios de comunicación, que muchas veces tienen que ver con declaraciones que hacen funcionarios o personas, digamos, conocidas, y que parecen sacadas de la revista Barcelona. Es decir, la competencia que teníamos en 2003 no es la misma que tenemos en 2018 por muchas razones. Porque la realidad compite con nosotros, porque las declaraciones de los, digamos, de los líderes de opinión, si querés, compiten con nosotros. Porque en las redes sociales circula mucho la ironía, la sátira, la parodia, digamos, todo eso que en su momento era novedoso, hoy ya no es tan novedoso. Entonces a nosotros nos obliga también a repensarnos todo el tiempo. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con el humor de las redes sociales? Si querés, bueno, nosotros somos una revista hecha por profesionales, no hacemos chistes, sino que, bueno, pensamos la política, ¿no? Pensamos los medios de comunicación desde un lugar distinto. Pero cambió muchísimo y además cambió la manera cambió el mercado. Bueno, además de que hoy es un mercado completamente empobrecido en relación con el mercado que resurgía, si querés, en 2003, 2004 y algunos años después, el papel, o ya los medios en papel, tiene que ver, nosotros vendemos cada vez menos revistas en papel, sí, porque por un lado, la gente cuando no tiene plata lo primero que recorta son estos consumos suntuarios, entre comillas, y por otro lado, es verdad que la crisis del papel es mundial, no es algo personal con Barcelona, porque somos una revista paródica. De alguna manera ustedes también fueron reconvirtiendo a redes sociales, ¿no? O sea, trabajar mucho más la web y hacer más material para la web. Sí, hacemos material para la web y tenemos una versión digital, pero todavía los ingresos por esa, digamos, por los contenidos digitales no nos sirven para sobrevivir. La verdad es que no nos alcanzan para sobrevivir. Así que, ¿qué cambió? Todo en estos 15 años. ¿De qué estamos contentos y orgullosos? De todo lo que hicimos en estos 15 años, de poder festejar 15 años de un proyecto que pensábamos que le íbamos a leer 4 personas y resultó que, bueno, que creamos una manera nueva de hacer periodismo, me parece. Tenemos un montón de cuestiones a favor, en contra no tenemos plata. ¿Cómo pensaban esos títulos? Yo me acuerdo, no sé si fue con Chabrán, no me acuerdo, era una etapa que era Chabrán está en Cuba con los montoneros. No, era Julio López. Julio López está en Cuba con los montoneros. Yo me acuerdo cuando esa etapa, o sea, me no podía parar de reírme y había muchos compañeros que estaban ofendidos. Sin embargo, digamos, la discusión que se daba, pues también generaba eso, generaba debate y discusión, ese hilo tan fino y tan inteligente para leer la historia, para leer el pasado reciente, para leer la situación política. ¿Cómo se daban esas discusiones que llevaban a hacer una etapa como esa o, qué sé yo, en otro momento, la etapa tolerancia, una negra y un judío deciden el destino de la humanidad, que también les generó tremendo despelote? ¿Cómo se sentaban a discutir esas etapas y sabían hasta dónde podían correr ese límite?
Nunca nos planteamos hasta dónde podíamos correr el límite. La verdad es que nunca esa fue y sigue sin ser una discusión. Siempre el debate es alrededor de qué queremos decir, por dónde queremos ir, esa es la discusión. Nunca nos planteamos, bueno, acá estamos corriendo un límite que no hay que correr. Se puede trabajar con todos los temas, el asunto es desde dónde lo agarrás, qué es lo que estás diciendo, qué van a leer sobre eso. Y una característica de la sátira es que tiene que ser ofensiva. Si no ofende, no funciona. Si no ofende a algunos, por lo menos, no funciona. Y además tiene que ser una mirada crítica del poder. Entonces me parece que todo eso, no es que sea consciente, que cada vez que nos sentamos a pensar una tapa, pensamos todo esto, bueno, la sátira, no es que... No hay un análisis previo, digamos, no, teórico. Pero con el diario del lunes o con la revista del viernes, un poco funcionamos con eso. Y en general son tapas consensuadas que tienen que ver o con las tapas de los medios, con las noticias que salen en los medios, o con algún tema de actualidad que fue omitido, o la parodia del sentido común, ¿no? Pero del sentido común más facho. Sería, dominante. El sentido común dominante. Como con el discurso, un poco parodiar el discurso hegemónico sería eso. Se les han ofendido muchas personas, entre ellas se te ofendió Cecilia Pando. ¿Te dio miedo? Mirá, miedo no. Lo que pasa es que fue de las personas que se ofendió la única que nos hizo un juicio, que ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Claro, todavía falta, ¿no? Porque el fiscal, como habló a favor de ustedes, diciendo que la revista está amparada en el derecho a la libertad de expresión, pero todavía falta que la Corte se expida. Sí, es un proceso que perdimos 2 instancias en la Cámara Civil y en casación, digamos, y bueno, entonces lo elevamos a la Corte. La Corte le dio lugar, por tratarse de un tema, nosotros impulsamos que se trata de un tema de libertad de expresión, es un tema constitucional, y efectivamente se expidió a Abramovich, que es el fiscal, del Ministerio Público Fiscal, a favor nuestro, pero falta esa cosa, falta la sentencia de la Corte, sería. Qué momento, ¿no? ¿Te tuviste que cruzar con Cecilia Pando en alguna instancia de mediación? Sí, me la crucé en la primera etapa y yo la saludé y ella no me saludó. Eso es todo lo que puedo decir. Qué momento, qué momento, no te envidio, la verdad que no te envidio. Te quería preguntar también, recién hablábamos del tema de que hay como... de alguna manera el contexto, también el escenario de los medios va cambiando, hay una pérdida del papel, hay una presencia muy fuerte en la sociabilidad de las redes sociales, y dentro de eso también hay un humor que se maneja en redes sociales que a veces conecta con lo que ustedes ya hacían con Barcelona. Estoy pensando, por ejemplo, en EAMEO, que es también como el que más surgió, que en realidad son memes mejor desarrolladas, pensadas con criterio de diseño gráfico, con otra mirada sobre el humor y sobre la realidad. ¿De qué manera sobrevive Barcelona encontrándose en esta situación? En principio no estamos tan atentos a todo lo que sale, porque si no te contamina. Digamos, si estás pensando todo el tiempo, esto alguien ya lo hizo, esto ya lo hizo, esto ya lo hicieron, es muy difícil, digamos. Y también nos pasa eso, que cuando nos fijamos nos encontramos con que hay un montón de gente que replica lo que nosotros hicimos como si fuera algo propio, pero me parece que son las reglas del juego. Claro. Sí, que nosotros siempre pensamos que le estamos dando una mirada distinta, le estamos dando un plus que tiene que ver con esto, con una manera de leer la política que trasciende el meme o el chiste, que creo que lo logramos la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces. Tenemos una revista que tiene un Dream Team de dibujantes que no tiene nadie. Tenemos a Langer, tenemos a Parés, tenemos a Podetti, tenemos a Niño Rodríguez. No, nadie tiene ese Dream Team de dibujantes en su revista, porque además no hay espacio para los dibujantes en general. Entonces tenemos un plus que es el que nos ha hecho sobrevivir hasta ahora, me parece. ¿Vos creés que el tema del feminismo o de las reivindicaciones de las mujeres estuvo presente en Barcelona siempre? O sea, estamos con unas imágenes ahí de fondo y de repente aparece un culo. Ustedes siempre pusieron la mujer objeto en la tapa como cuestionamiento. ¿Lo pensaban así? Sí, desde el número 1. Desde el número 1 pusimos un culo en la tapa pensando en esto, en parodiar la mirada sobre las mujeres que tienen los medios de comunicación. Así que sí, siempre estuvo presente. Tenemos una contratapa que era un par de agujas de tejer y que hablaba de
una aguja de tejer con sangrante que hablaba del aborto clandestino en el año 2004, creo, 2005, es decir, bastante antes de que se discutiera el tema en la sociedad ampliada, ¿no? Así que sí, siempre estuvo presente, siempre fue una revista feminista y lo es. Te hago una última en este bloque. ¿Cuál es tu tapa de Barcelona? ¿O tu contratapa? Qué difícil. ¿O una y una? Bueno, la contratapa creo que pasa por ahí. Estoy un poco contaminada hoy por los temas feministas, ¿no? Pero... Y también una tapa que rescato en ese sentido, que decía, es una tapa previa al fallo FAL, que es el fallo de la Corte que amplió los causales del Código Penal para el aborto legal, digamos, que decía, coincidió con un momento en el que había unas chicas, dos chicas con síndrome de Down que habían sido violadas y que no las dejaban abortar, aunque fuese una interrupción legal del embarazo. Entonces nosotros hicimos una tapa que decía, cada vez más mogólicas se dejarían violar amparándose en una ley blanda. Y por supuesto vinieron las críticas porque decía mogólicas, la tapa no porque no las dejaban interrumpir el embarazo, ¿no? Esa fue una de las tapas polémicas, pero fue una de las mejores también. A mí me gusta mucho esa tapa, sí. Poder jugar con eso, romper esa hipocresía, porque en definitiva el discurso de derecha es el discurso, digamos, políticamente correcto, pero que en realidad lo que está haciendo es ocultar, ¿no? Exacto. Bueno, estamos con Ingrid Beck, volvemos enseguida y seguimos conversando. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es.
Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Llegamos al último bloque con Ingrid Beck conversando sobre el movimiento de mujeres, conversando sobre los medios, también trabajando un poco sobre el periodismo satírico y el humor a través de la experiencia de Barcelona. Y nos queda un último aspecto, bueno, nos quedan 1000 en realidad, pero un último aspecto que me parece que puede ser interesante que charlemos en la medida que vos también articulás otra arista sobre las que recién decía, que es tu rol docente dirigiendo una escuela en TEA, de arte. Entonces, en ese marco te quería preguntar, cuando pensás las currículas y pensás qué es lo que tienen que aprender quien está buscando ser periodista, trabajar en el mundo de los medios, en el mundo de la cultura, ¿cuáles son los principales aspectos que tiene que tener la formación terciaria? Bueno, a mí me parece que en principio ya no podemos decir que vamos a formar periodistas, porque el periodismo como oficio entendido como lo podíamos pensar hasta hace poco tiempo ya no existe, ¿no? Esta profesión de alguien que trabajaba en una redacción y que cumplía un horario y que salía hay muy poca gente hoy que tiene el privilegio de trabajar de periodista en ese sentido. Entonces me parece que la formación está más orientada a generar contenidos. Me parece que por ahí es por donde podemos laburar la docencia y los programas, ¿no? Me parece que la formación va por ahí, gente que pueda trabajar en cualquier plataforma, que pueda pensar en cómo triangular con redes sociales, cómo pensar productos que no necesariamente sean notas periodísticas, sino que, digamos, que abarquen desde una posible ficción hasta un libro o un producto para redes sociales. Me parece que hay como una gama más amplia para empezar a pensar en la formación de los periodistas, si querés, pero no, digamos, me parece que hay como que hubo que cambiar mucho la mirada para poder enseñar hoy. Ya no podemos enseñar como enseñábamos antes, ni lo que enseñábamos antes. Choca esto a veces con la demanda que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras de prensa tienen cuando denuncian el periodismo multitareas. O sea, ¿cómo pensás que pueden congeniar estas dos cosas? Por un lado, los medios de comunicación apropiándose también del lenguaje de las redes. Viste que muchas veces, o sea, aparece en televisión contenidos que son bajados de las redes sociales, esto está viralizado. Y la denuncia de que, bueno, quien va a hacer una cobertura tiene que estar con el celular, tiene que mandar algo, que quizás no hay un tiempo del descanso también. A mí me parece que nosotros tenemos que seguir denunciando la precarización, pero a la vez no podemos mirar para otro lado en relación con los conocimientos que hoy tiene que tener una persona que sale de una escuela de periodismo. Esto no significa que formemos profesionales precarizados, significa que un profesional hoy que trabaja en una plataforma web tiene que saber editar un video, tiene que saber cómo comunicarlo en redes sociales. Esto existe, no significa que estemos avalando la multitarea. Nos parece además, pues, lo primero que les decimos a los alumnos, además, esto es: no se trabaja sin cobrar, no se trabaja gratis, esto te precariza a vos y precariza a todos los demás, ¿no? Hay como algunas cuestiones básicas que tienen que ver también con la enseñanza. Pero sí hay una tensión entre la multitarea y los profesionales que egresan de las escuelas.
Pero bueno, no ponemos el énfasis en eso, sino en la cantidad de conocimientos que hoy tiene que tener alguien para poder encontrar un espacio en el mundo del trabajo. Y en tu caso particular, ¿cómo te estás desarrollando vos hoy profesionalmente con la revista, con TEA, con la radio? Bueno, soy una periodista precarizada. Soy eso. Periodista y docente. Sí, doy clases, trabajo en radio, ahora tengo mi propio programa también en Radio con Vos, trabajo en la revista, hago 1000 cosas. Pero ¿quién vive hoy con un solo trabajo? No es un problema de los periodistas solamente. Que a nosotros nos haya tocado cierto tipo de precarización no significa que seamos los únicos. Formamos parte del mercado laboral de este país, que es una porquería. ¿Qué tal el programa de radio ya propio? Ahora que ya nos ven, ¿no? Ahora que nos escuchan. Ahora que nos escuchan. Sí, ahora que nos escuchan. Estoy re contenta. Me parece que es un espacio muy lindo, muy amable y muy diverso. Digamos, la idea es entrevistar a mujeres distintas y es un clima muy lindo, es jueves a la medianoche, así que se genera un espacio de diálogo muy tranquilo, a mí me gusta mucho esa radio, es lo que más me gusta, así que me siento muy, muy cómoda, muy contenta. Gracias por venir, Ingrid. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima.